Momento de entrevista acá en Show en Televisión Noticias y vamos a hablar de televisión, de historia de la televisión y de libros también, porque estoy junto a Marcelo Contreras y Rafael Valle, que acaban de estrenar, están anunciando este libro titulado Mucha Tele, una historia coral de la televisión en dictadura. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Hola, Ítalo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Ítalo. Un libro que requirió un trabajo súper extenso, ¿no? Sí, son 5 años de trabajo. Comenzamos esto en el invierno de 2018. Nuestro primer entrevistado fue Alfredo Lamadrid. Es parte de casi un centenar de voces que logramos recolectar durante todo este tiempo y efectivamente ha sido un trabajo bien acucioso, ha sido bien demandante poder organizar todo este relato coral a través de una serie de rostros que la gran mayoría de la gente ubica o probablemente las generaciones más antiguas pueden ubicar, pero también gente detrás de las cámaras de cómo se desarrolló la industria televisiva durante los años de Pinochet. Una época súper compleja para hacer televisión y me imagino que durante muchos años también fue una época compleja de poder investigar, pero al pasar los años la gente se fue, me imagino, liberando un poquito más y contando realmente cómo fue ese momento tan determinante para la televisión. Sí, hay varias cosas. Una de ellas que, anticipándonos un poco a que venían los 50 años del golpe, queríamos abordar este periodo, pero de otra manera que tiene que ver un poco con lo que nos hemos dedicado con Marcelo desde hace harto tiempo, que es un poco la cultura y la entretención. Entonces lo que tratamos ahí fue de investigar este periodo que además marcó mucho generacionalmente. Hasta el día de hoy se habla de los programas emblemáticos, el Happening, Dingolondango, Martes 13, un montón de cosas que quedaron en el inconsciente colectivo. Y efectivamente era una investigación de saber qué había detrás de la producción de estos programas y cómo se manejaba en este periodo. Cómo era el tema de la censura, por ejemplo, que al final nos dimos cuenta en la investigación que, claro, en lugares como TVN efectivamente había mucho control militar, ahí estaba enquistado un poco el poder, sobre todo en el área de prensa, pero después de estos 5 años y casi 100 entrevistados, en el fondo una conclusión es que había también mucha autocensura. Había mucho programa de entretención porque en el fondo la misma gente, los mismos directores, los mismos productores, incluso rostros que daban ideas, era un poco, metámonos en el área de entretención porque es un área que no nos va a dar muchos problemas. No son tiempos para hablar de contingencia dura, menos de programas políticos, entonces tiene que ver un poco con eso lo que ocurre con el tema de la censura. Y se provoca una paradoja también porque estamos hablando de un periodo completamente dictatorial y uno se puede imaginar de que había una suerte de plan maestro de cómo dominar los medios de comunicación, en particular un medio tan importante como la televisión, y la verdad que al menos nuestra investigación arroja que los militares no sabían mucho de cómo enfrentar este medio. Por supuesto que hay una situación distinta a cada canal, no es lo mismo cómo intervinieron los militares a Televisión Nacional, a Canal 13, a lo que era el canal de la Universidad de Chile y al canal de Valparaíso, son instancias completamente distintas, pero finalmente ante este desconocimiento que ellos tenían, lo que se permitió fue que a través de unas rendijas de una forma u otra se pudiera desarrollar una industria en términos siempre con un acento de la entretención y de diversas áreas, el área educativa, había programación para distintas audiencias. La gran excepción en términos de control, por supuesto que está dado en términos informativos. Ahí había un ferro de control, sobre todo en Televisión Nacional, de parte del gobierno. Pero el resto de las áreas, de verdad que los militares no sabían qué hacer y tuvieron que confiar en los equipos que ya estaban establecidos en cada canal para poder seguir con la programación y darle este auge hacia la entretención, hacia la educación, hacia una variedad de programas que hoy en día es bien difícil encontrar en la actual televisión abierta. Algo que también se puede explicar porque en ese tiempo, a pesar de que la televisión era ya relevante, no existía el real conciencia de lo que podría generar en la población, porque uno pensaría que un gobierno dictatorial entiende el poder de la propaganda y podrían haber hecho mucho más de lo que hicieron en ese sentido, ¿no? No, la verdad que, como te decía recién, había mucha ignorancia, la verdad, y hay situaciones que son jocosas y absurdas. Por ejemplo, en un episodio ingresa un militar de alto rango que estaba a cargo de Televisión Nacional a una sala de dirección y dice que el canal está en una situación difícil, que hay un periodo de economías, el país está en una situación muy compleja, esto es muy post-golpe de Estado, así que en esa sala es necesario eliminar todos los televisores que había. Entonces el director le tuvo que explicar que en realidad esos no eran televisores, sino que eran monitores y que ellos los necesitaban para trabajar, así que ese era el nivel de desconocimiento que tenían los militares para hacerse cargo, pero insistimos también, por supuesto que en el área informativa era otro el sesgo, había un control sobre todo lo que sucedía en Televisión Nacional. Ahora, lo interesante también de este periodo es que de alguna manera después del golpe y durante la era de Pinochet, de alguna manera se sientan las bases de una televisión que dura hasta hoy. La televisión como televisión estrictamente comercial, súper comercial en algunos casos, surge ahí.
El año 77 la televisión abierta deja de, que hasta ese momento eran canales con una vocación universitaria, porque eran canales universitarios o una vocación pública, tiene que empezar a autofinanciarse. Se les quita el apoyo del Estado el año 77. Entonces ahí se acaba eso de que había hasta el momento la ley de televisión establecía que los comerciales podían ir antes o después de los programas. Ya se empieza a desplegar y obviamente Sábado Gigantes es un transatlántico a partir de eso. Y lo otro ocurre que el año 78 empieza la televisión en colores, que también es otro cambio tecnológico y estético súper importante. Y a eso agrégale después que entran, por ejemplo, las teleseries del año 81, con La Madrastra, después con La Madrid, que como decía Marcelo fue el primer entrevistado, empiezan los matinales. La Madrid de alguna manera trae la modernidad. Cuando este canal se llamaba cuando Chilevisión era Tele 11, empiezan los matinales, empiezan las teleseries nocturnas, entonces nos parecía interesante abordar de alguna manera esta televisión que dejó huella en la cultura popular chilena, porque lo nuestro es un libro de cultura pop, tiene un contexto sociopolítico, pero una televisión que dejó mucha huella y que en esta época también paradojalmente es donde se sientan las bases de su crecimiento y su consolidación. Y ustedes tuvieron ahí el acceso incluso a entrevistar personas que lamentablemente ya fallecieron, ¿no?, en estos lapsos de 5 años de entrevista, y es interesante además cómo ustedes plantean el libro, porque es un libro de citas, ¿no? Como que los mismos personajes van contando cómo fue sucediendo la historia. Bueno, lo primero sí, lamentablemente entrevistamos a harta gente que ya ha fallecido. El caso de Enrique Maluenda, el caso de Javier Miranda, Patricio Bañados, Eduardo Rabani, todos tuvimos la ocasión de tener largas conversaciones con ellos. Y por otro lado teníamos una cantidad importante de material, y cuando ya llevamos una serie de decenas de entrevistados, empezamos a discutir cómo íbamos a organizar este material. Y nuestra primera impresión, nuestra primera aproximación fue hacer algo más bien tradicional, un trabajo periodístico bien hecho, con nuestra investigación y posteriormente las cuñas o las declaraciones que íbamos a ir insertando. Pero de pronto nos dimos cuenta que en realidad era tan valioso el material que teníamos, era tan importante, era tan entretenido, las anécdotas y las reflexiones y la introspección también. Nosotros reportamos muchísimo durante el periodo de pandemia y la gente estaba muy dispuesta a hablar, que en realidad el material que teníamos nos empujaba a un relato coral. Así que eso también es una forma, creo yo, modestamente, de tener cierta elegancia para hacer el relato donde nosotros no estemos particularmente presentes. Nuestra presencia solamente está dada en la manera que estructuramos los capítulos y cómo hicimos dialogar a estas voces. Pero en estricto rigor, lo que está en las páginas de Mucha Tele son las voces de estas personas, son ellos hablando abiertamente, y eso también fue un plus para poder entusiasmar a nuestros entrevistados y decirle: cuenta cómo fue tu vida durante el periodo que trabajaste bajo Pinochet haciendo televisión, cómo fue esa experiencia. Así que nosotros organizamos el diálogo y el relato desde esa perspectiva. Leía también en el libro que lo que ustedes decían un poco antes, que tal vez no hubo tanta regla en términos de censura, pero bastaba saber que estaba Pinochet para que la misma gente se autocensurara, y me imagino que además que con el paso de los tiempos muchas de estas voces hablan cosas que años atrás hubiese sido imposible contar para ellos, porque tal vez ese temor persistía o tenían esa sensación de que hay cosas que no se podía contar de lo que había sucedido durante esos años. Incluso, bueno, dentro de los casi 100 entrevistados hay de todo. Hay animadores, conductores, productores, directores, técnicos, periodistas, maquilladores, incluso autoridades de la época. Hablamos con Francisco Javier Cuadra, que también nos cuenta un montón de cosas súper interesantes que de alguna manera, lo que dices tú, que se desclasifican ya décadas después, que él, por ejemplo, estuvo una vez a punto de cerrar Canal 13. Tuvo un conato ahí con Eleodoro Rodríguez, que es el legendario director ejecutivo de Canal 13, por un comentario religioso que tenía que ver con derechos humanos. Y nos dijo, en ese momento yo le pedí un telefonazo a Eleodoro Rodríguez y le dije: si sale el comentario religioso esta semana sobre este tema, yo le voy a cerrar el canal. Entonces es un poco eso, y efectivamente nosotros notamos que había muchas ganas de hablar. La gente se sinceró mucho porque, como decía Marcelo, lo hicimos esto en época de pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Eso fue algo que nos benefició mucho porque también se masificó Zoom, pudimos hacer muchas entrevistas. Y efectivamente tuvimos muchos relatos, hay de todo, desde gente que tiene un juicio crítico de lo que se hizo, gente que habla con toda tranquilidad, digamos, de cómo se hacía la televisión, otra lo hace con más entusiasmo, otra cuidándose más, pero ahí está la riqueza del relato, que al final nos queda una historia coral que está bien entretenida y bien dinámica, que eso nos tiene también bastante satisfecho. Una historia que tú la lees y se avanza súper rápido porque está lleno de anécdotas, las bambalinas,
No, está bien. Bueno, dentro de los episodios, por ejemplo, que hay un montón de anécdotas, don Francisco, por ejemplo, el mismo día del 11 de septiembre, a él los militares lo fueron a buscar a la casa porque él tenía una cámara que no existía en Chile y lo llevaron, primero lo llevaron a la residencia del presidente Allende, que había sido bombardeado, Tomás Moro, y don Francisco tiene un detalle notable que lo grafica de la inteligencia del tipo, que básicamente los militares lo estaban obligando a él a hacer un reporte ahí en el lugar. Entonces ya tenés que aparecer en pantalla, don Francisco, en la casa. Entonces él claramente calcula que esto a la historia no le iba a hacer ningún favor. Entonces maniobró para pedirle a los militares que ellos explicaran lo que había sucedido ahí, porque él no tenía conocimiento técnico respecto de qué balas habían impactado, entonces no sale en cámara. Y posteriormente lo llevaron a la escuela militar. Y don Francisco en un minuto quería ir al baño, como cualquier persona, y abre una puerta y estaba Pinochet dando una declaración. Y Pinochet le dice, ¿qué hace usted aquí? Entonces son situaciones un poco absurdas. Y a propósito de lo que mencionaba Rafa de Eleodoro Rodríguez, este mandamás, esta figura pivotal en Canal 13, en una ocasión también, en otra situación compleja con la dictadura, llegaron militares a Canal 13 vestidos y armados, y Eleodoro Rodríguez al día siguiente fue a la Dinacos y agarró a garabato a la gente de la INACOS, que cómo era posible que llegaran estos militares a su canal. Este caballero circunspecto, un tipo que por cierto había apoyado el golpe de Estado, no le gustaba la Unidad Popular, lo que fuera, pero ese nivel de intervención él no lo iba a aceptar, así que empapeló ahí a la gente de INACOS. Una cosa interesante, disculpa, que a propósito de Eleodoro Rodríguez, que dentro de este relato también, dentro de esta investigación, se nos fueron apareciendo inevitablemente personajes que se despegaban un poco del resto y que son nombres súper importantes. Sin duda don Francisco el primero, sin duda. Él es el adelantado, es el hombre consolidado, es el hombre que le da gran parte de las ganancias a Canal 13 en los años 80 especialmente. Hay personas como Gonzalo Bertrán, súper importante porque lo conocemos por los estelares, pero él también hizo otras cosas. Antes estuvo en TVN, él fue el primero en hacerse cargo de TVN después del golpe. Está Jorge Pedreros, muy nombrado por muchas personas. Está Eleodoro Rodríguez, que, como decía Marcelo, es esta persona que no es exactamente una persona de izquierda, sino todo lo contrario, pero él, por ejemplo, le abre las puertas a muchos actores de izquierda que son vetados en televisión nacional. Está Alfredo Lamadrid, que es un adelantado también porque empieza a introducir formatos en Tele 11 que no existían en Chile, como los matinales, las teleseries nocturnas. ¿Algún otro hombre que Bueno, la gente que hacía realizaciones en las áreas dramáticas, Sonia Fuchs, por ejemplo, en Televisión Nacional, Nené Aguirre, que es gente que impulsó las áreas dramáticas, que es uno de los sectores que tuvo un desarrollo poderosísimo durante los 80 y que después florece en los 90 con esta guerra de las teleseries, pero en realidad la génesis de toda esa industria está basada ahí. Antiguamente se hacían teleseries en Chile, las hacía una productora que se llamaba Protaf, pero en realidad eran situaciones más bien esporádicas, producciones más bien esporádicas, pero a partir del año 81, cuando Canal 13 inicia el área dramática, comienza este desarrollo, estas competencias con Televisión Nacional, los elencos, y ahí también se provocaba una situación que era bien curiosa, en el sentido de que muchísimos de los actores, si no la gran mayoría, eran todos actores de izquierda. Televisión Nacional habían vetos, habían lista negra, gente que no podía entrar, pero habían excepciones. Luis Alarcón, un actor absolutamente reconocido e identificado con la izquierda, trabajó en Televisión Nacional, fue un villano reconocido. Betancourt, todo el mundo lo recuerda, eventualmente los que vieron La Represa, y en general los actores eran gente opositora al gobierno. Pato Torres, por ejemplo, en TVN, como parte del elenco del Happening, es un tipo que andaba vestido prácticamente de guerrillero en el canal. Él dejaba entrever cuál era su posición política. Entonces, toda esta situación que a veces hay un suerte de prejuicio con los años de que la dictadura tenía todo absolutamente controlado y la gente que no era a favor estaba afuera, no era tan así. Habían bastantes matices en este relato. Una historia súper entretenida, muchachos, daría para conversar mucho rato más, pero los que queden ahí interesados pueden encontrar todas estas historias en Mucha Tele. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Cuándo ya está disponible? Está disponible, lo lanzó, nosotros estamos publicando con el Fondo de Cultura Económica, así que está por supuesto en Bulnes 152, la gran librería que tiene ahí el Fondo de Cultura Económica, y por supuesto en otras librerías en el país, en Santiago y en regiones está disponible ya. Pues muchachos, muchas gracias por su visita. Aquí mostramos Mucha Tele, que además tiene una portada bien entretenida y que está lleno además de fotografías al interior, así que hace aún más rápida la lectura, y mucho éxito con el libro. Pues gracias. Felicitaciones por estos 5 años de trabajo, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ya, porque estén muy bien, chicos, y nos vamos a una pausa comercial acá en Show en Televisión Noticias, y en instantes regresamos con mucho más.